Bienvenidos a todos los que ya nos están viendo, los que están presentes. Me da muchísimo gusto saludarlos, que estén otra vez con nosotros, los que siempre están con nosotros, y luego se van a ir agregando muchísimas personas más. Y hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. Se encuentra con nosotros Iván Viveros. Él es ingeniero industrial egresado por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en desarrollo organizacional por la UDEM y una maestría en administración y dirección de negocios también por el Tecnológico de Monterrey. Más de 25 años de experiencia en la rama de recursos humanos como director de recursos humanos. Y pues bueno, para mí es un placer y un honor que esté con nosotros. Ha logrado muchísimas cosas. Él ahorita mismo nos los va a empezar a contar. Iván, ¿cómo estás el día de hoy? Pues muy bien, muy halagado por la introducción que haces de un servidor. Me estás dejando ahí a ver si no quedo en deuda con nuestra audiencia. Pero muy contento, muy agradecido. Me da gusto pues reencontrarme contigo, con gente de La Laguna. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Torreón por 5 años y medio aproximadamente. Entonces ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora. Disfruté mucho la vida en Torreón. Es una región muy competitiva, muy talentosa. Y entonces, pues tuve grandes enriquecimientos profesionales y desde luego también desde el punto de vista personal, pues tuve la oportunidad de conocer personas como tú y el reencontrarnos nuevamente y que tú estés en otra faceta, pues me da muchísimo gusto porque creo que, como comentabas hace unos momentos, vas redescubriéndote y vas desarrollando el camino que ya tenías en esa visión y que a veces faltaban unos pequeños momentos o pequeños detalles para empezarlas a cristalizar. Y pues encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Iván. Y pues bueno, quiero empezar con una pregunta que probablemente te hayan hecho muchas personas. Durante la semana me di a la tarea de pues, ir buscando ahí en tu currículum para hacer la introducción. Y yo creo que te la han hecho bastantes veces, ¿no? ¿Cómo fue, y yo creo que es la primera, cuál fue el lugar correcto, el momento justo en el que decides recursos humanos, cuando claramente pues no era la idea inicial, ¿no? Tú estudias ingeniería industrial. ¿Cómo es que la vida te pone en este camino de decir, vamos a trabajar con el recurso humano? Pues, como bien lo dices, fue algo muy circunstancial. Dentro de cuando recién me graduaba y buscaba pues áreas para desarrollarme, recursos humanos estaba como una de ellas. Sin embargo, no tenía idea de lo que significaba recursos humanos y del impacto que tiene en una organización, la función. Yo tenía aspiraciones como el área de calidad, el área de planeación estratégica, y puse ahí como una tercera prioridad del área de recursos humanos. Y pues va ahí cambiando tu rumbo. La manera de cómo entro yo al área de recursos humanos fue muy casuística, muy circunstancial. Pues estás recién graduado, estás visitando ferias de empleo. En este caso, pues, sigue habiendo ya con un formato distinto, ya no entregas papel, sino todo es electrónico, pero bueno, en aquella época hacer solicitudes y currículums en papel impreso. Entonces fui a un evento del TEC de Monterrey, justamente, se llama 72 horas de oportunidad, y fue ahí que pues vi a la empresa, a John Deere, y entregué mi solicitud y ahí quedó, ¿no? Entonces pasan los meses y me llaman y me dicen, no, pues ya me entrevistan oye, pues es para un puesto de comunicación interna. ¿Cómo ves? Y yo les digo, oye, pues yo no sé absolutamente nada de comunicación interna. Y me dicen, ¿tienes buena ortografía? ¿Sabes escribir? Yo, sí, con eso es suficiente. Entonces fue así como entro yo al área de recursos humanos y empiezo a descubrir que, pues bueno, la función de recursos humanos es una función transversal, toca todos los puntos de la organización y pues mucho depende cómo tú
el tener esa oportunidad, el que cruce de manera transversal toda la organización, pues creo que es una oportunidad muy importante para justamente poder transformar a la organización siendo un soporte en los planes, en los negocios, en la estrategia, a través del talento, ¿no? Ok, súper, súper. ¿Y cómo se da esta evolución? Me llama mucho la atención porque es cierto, a veces la vida nos pone en situaciones donde no sabemos cómo hacerle, o sea, no sabemos precisamente para qué, no estamos formados, ¿no? Vaya, no era el plan, no era la situación, pero es una oportunidad que tomas y que te sorprende y que definitivamente Recursos Humanos toca todos esos elementos, porque a final de cuentas el capital humano es el que construye la organización, ¿no? Definitivamente. Y en este sentido, bueno, para ti, ¿cómo fue esa experiencia de transformar la visión de trabajar, vaya, con números, con procesos muy específicos, a lo mejor, no sé si con maquinaria, con el producto en sí, a decir, órale, ahora voy a trabajar con Juan, con Pedro, con Lili, cómo conecto con Juanito, con Perenganito? ¿Cómo se da esa transformación en Iván? Fíjate que me quedo con una palabra que acabas de decir, conectar. Ese es el reto que uno como, y no solamente como recursos humanos, sino como individuo, el poder, creo que esa es la parte que determina y que hace que una relación sea exitosa, el poder conectar con las personas. Entonces, pues yo entro al área de recursos humanos y empiezo a descubrir el impacto que esto tiene. Eh, Hablábamos de la parte de comunicación interna, entonces dentro de los básicos de comunicación interna, pues me tocaba conocer toda la planta. ¿Por qué? Porque estaban los tableros de comunicación donde en aquella época no había correo electrónico, entonces todos los avisos eran en papel. Entonces hay un nombramiento de alguna persona, pues ahí me iba recorriendo todos los pasillos, todas las diferentes áreas para publicar el aviso. Entonces, de esa manera vas descubriendo de manera muy, pues, casuística, lo podría decir, a la organización. Entonces, por el simple hecho de ir a los diferentes lugares, te da o te obliga a conocer. Entonces, ahí vas, yo iba empezando a conectar con las personas. Estuve muy poco tiempo como coordinador de comunicaciones internas porque hay un cambio en el departamento, una persona se mueve a otra área y a mí me mueven al área de capacitación. Entonces, si como comunicación interna yo tenía esa oportunidad de interactuar con todos, de alguna manera, ya cuando entré al área de capacitación, pues fue todavía mucho más poderosa esa relación. Me tocó dar la bienvenida a muchísima gente en los programas de inducción y esos se vuelven momentos muy relevantes, ya seguramente lo platicaremos más adelante, porque son los primeros contactos que tiene el individuo con la organización, ya una vez que ingresa, y esa bienvenida, ese trato que tú le llegas a dar a estos nuevos colaboradores, pues tocan a las personas, para bien o para mal, para una buena impresión o para recordarte de un mal momento. Entonces, a mí afortunadamente me tocaron recuerdos muy gratos de pronto, no sé, un grupo de personal de piso de producción, estar ahí a las 5 de la mañana, tener todo listo para arrancar a las 6 en punto y ver después de muchos años que las personas permanecían en la organización y habían evolucionado, habían crecido y de estar en una posición, ahora estaban en otro puesto con mayor responsabilidad y había esa conexión, o sea, había ese recuerdo que cuando veías tú a la persona, evocabas ese momento de manera muy breve. Sí, y fíjate que esto que comentas es bien cierto, porque al ser el primer contacto, es
como con cualquier persona, ¿no? Llegas a una fiesta y dices, este me cayó bien desde el momento en que lo Sí, saludé, y desde ahí nace una amistad, puede nacer una amistad súper padre. Y una de las grandes gratificaciones que me deja, yo que estuve también en capacitación, era saber, terminaba el proceso de inducción y cualquier pregunta que tenía la gente iba contigo, porque sabías que habías conectado, que generaste confianza en exacto. ellos. Y, oye, Daniel, ¿me puedes ayudar? Oye, Daniel, y ya los ibas dirigiendo a donde tenían que llegar, ¿no? A lo mejor no todo lo podías resolver tú, pero a final de cuentas te hablaba de que lo hacías bien, ¿no? De que la gente estaba contigo y lo empezabas a sumar. Y desde esta perspectiva de Iván, ¿qué papel actualmente juega recursos humanos en una organización? Y entendiendo esto, ¿hacia dónde se tiene que mover con todo este cambio de filosofía en las organizaciones que estamos viviendo? Porque lo notamos que ya las personas buscan algo más que estabilidad de un sueldo, buscan un propósito, buscan sentirse parte, buscan un liderazgo. ¿Y qué papel hacia dónde debe evolucionar recursos humanos en este sentido? Pues mira, yo, eh, desde mi perspectiva, yo veo tres pilares, o sea, tres pilares como función de recursos humanos. Creo que el primero de ellos tiene que ver un enfoque hacia una visión estratégica. Y cuando hablas de una visión estratégica, no es recursos humanos solamente, sino que recursos humanos es una función de apoyo, de soporte. Entonces, tú buscas que esa planeación o esa visión estratégica, ese rumbo que establezcas, pues esté perfectamente alineado a lo que el negocio se está dirigiendo. Es decir, cuáles son esa visión que quiere hacer, si quiere crecer el negocio, si quiere adquirir nuevas operaciones, si quiere expander las operaciones actuales, pues estar en la mesa para decir, oye, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿qué es lo que necesitamos? Oye, ¿cómo está el mercado laboral si de repente queremos abrir una nueva planta en otro lugar? Entonces, ahí es donde está la contribución de recursos humanos. ¿Cuál es el talento que existe en la región? ¿Cuáles son las características que tú requieres? Y si es lo que existe en la organización, ¿qué aspectos laborales están imperando en ese momento? De tal manera que tú ya empieces a preparar o levantes la mano con los highlights, decir, aquí tenemos ciertos riesgos. Imaginemos, por ejemplo, si quisieras poner una planta en Matamoros, cuando se vino todo el tema sindical, ¿no? Entonces, pues estoy seguro que muchas organizaciones le preguntaron a recursos humanos si estaban en plan de hacer una inversión o a punto de hacer una inversión. Pues recursos humanos fue clave. ¿Por qué? Porque tenía que determinar, oye, ¿sabes qué? Ahorita tenemos alto riesgo por esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, la recomendación de recursos humanos a lo mejor es detenernos ahorita para ver cómo las cosas se estabilizan. Entonces ahí estás jugando ya un rol estratégico. Entonces estás dando una pauta, y en la medida que recursos humanos esté ganándose ese derecho, esa silla en la mesa de negocio, va a ser a través de recomendaciones o elementos fundamentados que lleven a que el negocio vaya por ese buen rumbo, por lo que está buscando. Así es, Iván. Y fíjate que importante que mencionas esto porque lamentablemente, y no en todos, y creo que en las organizaciones más grandes se le da ese papel a recursos humanos, pero hay muchas empresas donde recursos humanos juega un papel muy diferente y donde las mismas personas llegan a ver a recursos humanos como el departamento del pastelito, del cumpleaños, de la fiestita y tal, ¿no? Y lamentablemente en muchas organizaciones así es. Pero realmente, o sea, recursos humanos tiene un objetivo muy claro, el trabajar para el desarrollo de una cultura y de una organización desde el enfoque del talento, pero también estar muy atento a lo que está pasando afuera.
en diferentes lugares, desde el aspecto legal, desde el aspecto de tendencias en desarrollo, desde el aspecto de cómo se está moviendo el mercado en cuestión de gente. Y hay un trabajo enorme y donde a lo mejor una mala gestión de recursos humanos puede tener impactos muy grandes en la organización. Entonces, es bien importante que las organizaciones, y ahorita me voy a ir moviendo para allá en todo este tema del emprendimiento, pero que las organizaciones empiecen a darle ese papel de aliado, de realmente poder tomar en perspectiva lo que hace recursos humanos, porque cuando te lo fundamenta bien, ahí están las claves de tomar una buena o una mala decisión. Claro. Sí. Entonces, perdón. Sí, no, yo te decía ahorita, o sea, primero en esa sección que te decía yo veía tres pilares importantes. Por un lado, la parte de la estrategia que vaya alineada a los requerimientos del negocio, que es como recursos humanos también se va ganando un asiento en la mesa de negociación en la organización a través de situaciones como la que acabamos de comentar en el tema de Matamoros, ¿no? Lo que sucede hace algunos meses. El otro elemento es la operación, el día a día. El asegurar que lo que debe de darse en la organización desde la óptica o administración de recursos humanos se dé. Que si es la nómina, que si es, parecería que suena a menospreciar, pero si recursos humanos es el encargado de la posada, pues también la tiene que hacer, y la tiene que hacer muy bien, que es la parte operativa, ¿no? O que si están los eventos deportivos, o que si están los eventos de salud, en fin, u organizaciones como la Casa Abierta, ¿no? Donde tienes tú la oportunidad de invitar a todas las familias de los colaboradores a que conozcan el lugar donde trabaja el papá o la mamá, el hijo, la hija. Entonces, eso también hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien. Y hay que garantizar que todos los requerimientos legales que son operativos, y dices tú, eso no es estratégico, pero se requiere, también hay que hacerlo bien y a la primera y mantenerlo de manera muy detallada. Ese es el segundo elemento, es la estrategia, la operación del día a día. Y el tercer elemento que vislumbro yo dentro de este tema como gestión, como enfoque de recursos humanos, es la experiencia del empleado. Es decir, ahí es donde se conectan todos los sistemas, todos los procesos, todos los aspectos tangibles o intangibles que van a impactar al colaborador. Entonces, y ahí pues se desatan una serie de actividades donde recursos humanos tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Veo la función de recursos humanos como el Pepe Grillo, como la conciencia del director general, la conciencia del gerente de planta. A veces no es raro, por no generalizar, pero no es raro encontrar que el gerente de fábrica necesita que la producción salga y no importa cómo. Simplemente tiene que salir porque ya tiene un compromiso con los clientes, porque no puede detener la línea, porque le va a venir un sobrecosto, por una infinidad de cuestiones. Se quebró la máquina, se cayó la máquina, entonces esto me va a generar mayor tiempo extra y tienes que establecer esquemas de trabajo que no son usuales y ahí dices tú, pues dale, ¿verdad? Y para lo mejor el supervisor de producción dice, pues que trabajen 24 horas seguidas y espérame, pues no es así, ¿verdad? Es donde recursos humanos tiene que estar presente y tiene que ser esa conciencia. Y nuevamente, esa conciencia viene ligada con ese derecho de estar en la mesa en base a tener conocimiento del mercado, estar actualizado, estar entendiendo al negocio, entendiendo la rentabilidad del negocio. Recuerdo que al principio, pues, no te importaba y, oye, pues si necesita esto, lo comprabas. Pero no tenía yo, al principio de los primeros años de mi carrera, pues, yo estaba en un centro de costos que ahí era un embudo, todo se diluía, entonces no había una preocupación si gastabas mucho o gastabas poquito.
Después entró una operación donde el tema del costo se vuelve sumamente sensible, hasta para pintar una puerta, vaya. Tenías que verdaderamente decir, oye, ¿eso es necesario en este momento o no es necesario? Para poder empezar a tener ya la sensibilidad del costo, porque ese costo te impacta en el negocio y en el negocio te impacta la rentabilidad y te da si el negocio va a continuar o no va a continuar, ¿verdad? Con números negros, con utilidades, etcétera. Entonces es cuando empiezas a tener el entendimiento, que a veces eso podemos decir, pues es que yo soy de recursos humanos, yo no tengo que saber de números. Pues yo soy de recursos humanos, yo nada más me debo de encargar que se haga la fiesta y que se pague la nómina. Pues sí, eres de recursos humanos y eso lo tienes que hacer, pero también tienes que entender el negocio. Tienes que entender qué es lo que está pasando, si estás en picos de producción o si de repente empieza la caída en el mercado, que se empieza a vislumbrar, y entonces, ¿qué va a decir? Oye, ¿sabes qué? Las contrataciones empiezan a congelar, empiezas a tener, oye, se empieza a ver la posibilidad de tener despidos de personal. ¿Cómo vas a hacer eso, verdad? De tal manera que impacte lo menos al negocio, y a veces buscas alternativas para, lo más fácil es cortar el talento, pero no, hay muchas cosas escondidas al de pronto cortar el talento, que es toda la experiencia que tiene estas personas para cuando esto se reactiva, porque al final se vuelve a reactivar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y entonces ahí es donde empiezas a jugar con el entender el negocio y las recomendaciones que Recursos Humanos puede hacer, o alternativas o esquemas que le permitan a la organización, por un lado, seguir siendo rentable, y por otro lado, que su impacto ante una decisión en tema de talento sea lo menos impactado negativamente posible. Súper bien. Entonces, desde los tres aspectos, de los tres pilares que nos comentas, es la parte de la experiencia de la persona, cómo vive y cómo se va involucrando, Uh-huh. es la operación y la estrategia. Exactamente. Perfecto. Y esos tres pilares, yo creo, y concuerdo contigo, los tiene que tener muy claro hoy en día la persona de recursos humanos, hacia donde están evolucionando las organizaciones, porque están evolucionando. Y tiene que ver con una integración de nuevas generaciones que vienen con valores diferentes, con objetivos y metas claras muy diferentes a las anteriores. Ya poder ofrecer un puesto estable y seguro no es suficiente. No es suficiente porque las generaciones nuevas buscan algo más, buscan valor, buscan agregar algo al mundo, y en ese sentido también recursos humanos pues es clave dentro de esa misma experiencia. Algo que me gustaba mucho cuando yo daba las inducciones, les decía, o sea, esto es lo que hacemos, ¿no? Este es el trabajo y pues tiene los beneficios y todo, pero además, este producto que tú estás haciendo, ¿en dónde está terminando? ¿Quién lo usa? Uh-huh. ¿Y qué pasa si no funciona bien, ¿no? En nuestro caso, nosotros hacíamos líneas de freno y yo les decía, o sea, imagínate que arriba de la pieza que tú fabricas va una familia, y esa familia a lo mejor va de vacaciones, acaba de comprar un carro con mucho esfuerzo y va de vacaciones, y que falle la línea de freno. Entonces, ¿cuál es el valor que le estamos dando? A lo mejor no estamos haciendo una línea de freno, estamos produciendo el medio para que la gente pueda cumplir sueños. Y entonces, desde esa óptica, la gente se comprometía no a un nivel contractual, sino a un nivel emocional de decir, estamos haciendo algo importante. Y para allá nos estamos moviendo en las organizaciones, ¿no? Entonces, estos pilares que mencionas son claves para poder desarrollar una cultura que camine hacia el valor de la organización y el propósito que tenga la organización, ¿no? Así es. Sí, de hecho creo que el otro elemento es el conocimiento del producto, ¿verdad? Y dónde se utiliza, cómo se utiliza, es decir, esa función última, como lo acabas de mencionar. Y me hiciste recordar cuando hablas de la parte emocional, ¿no? Cuando la persona ya se compromete, en la evolución de la manera de gestionar el talento, se hablaba primero de mano de obra, o sea, cuando hablabas del personal sindicalizado.
Entonces decir, bueno, pues es que no es solamente mano de obra, hablábamos de, sí es mano de obra, mente de obra y corazón de obra. Eso sí, cuando ya viene la parte del compromiso, de la emoción, porque justamente eso, cuando ya toca al individuo la emoción, es cuando creo que se van a hacer transformaciones más profundas. Totalmente, totalmente. Y es ahí a donde creo que hoy en día, tanto los temas de rotación, ausentismo, son temas que le peguen a grandes, pequeñas, medianas empresas y que muchas veces tienen que ver desde este enfoque, desde el enfoque emocional, cómo estoy, cómo me siento en la organización, me siento parte, cómo es mi liderazgo, ¿no? Es decir, la gente renuncia a sus líderes, Sí, a sus jefes. Entonces, ahí es donde están apostando las organizaciones. Y yendo a esta parte, hoy en día vivimos en una época donde emprender es súper sencillo para muchas personas y lo están haciendo, ¿no? Entonces, las herramientas que tenemos son muy fáciles. ¿Y qué sucede? Y yo veo una línea de crecimiento de esta manera. Está el chico que emprende, empieza a hacer algo súper padre, interesante, y esto empieza a crecer, y esto le demanda el traer gente que lo ayude, gente capacitada, o a lo mejor gente para formarlo, no lo sé, pero tiene que empezar a añadir elementos, y a lo mejor dentro de la formación de su organización, él siempre pensó en una persona de mercadotecnia o de ventas, una persona de operaciones, y la persona de administrativo, ¿no? Pero ¿en qué momento o en qué nivel de crecimiento una organización debe plantearse tener una persona para gestionar el talento de las personas? pues fíjate que yo creo que desde el principio, o sea, desde el principio debe de estar esa figura porque el, necesitas así como quieres al mercadólogo, que conoce de estrategias de mercadotecnia, quieres al director general que tiene esa visión de negocio, el cuate que está creando su nueva empresa y que quiere emprender, pues él está enfocado tal vez en esa parte técnica y en esa parte de efectividad en un negocio. Sin embargo, pues no todos somos expertos de todo. Así como tú le estás dando importancia al mercadólogo, así como tú le estás dando importancia al de operaciones, así también le tienes que dar importancia al de recursos humanos. O sea, ¿por qué? Porque es la persona que te va a ayudar a que en tu gestión con las personas seas más efectivo. Por ejemplo, tuve la oportunidad de, en un proceso de entrevistas, que me invitaron a participar y pues llego yo era una planta de manufactura y pues ya empiezo a platicar, me empiezan a dar un poquito de background del negocio, de las necesidades y era una planta que tenía 20 años, 20 años tenía la organización, o sea, no era una organización nueva. Sin embargo, lo curioso, tenían un gerente de operaciones, tenían un contralor, tenían a un director general, un gerente de ingeniería, pero no había gerente de recursos humanos o un persona que gestionara la parte de recursos humanos. Entonces yo les pregunto, oye, ¿y qué pasó con la persona que estaba antes de recursos humanos? Dice, no había ninguna persona de recursos humanos. Entonces, ¿cómo le hacían para administrar? No, pues es que esto dependía de Contraloría y ahí hay 3 personas que hacen la operatividad y con eso es suficiente. Pero aquí pues tenemos muchas broncas porque no tenemos, hicimos un ejercicio hace unos días para ver quiénes eran los sucesores y no tenemos a nadie. No tenemos procesos que nos ayuden a desarrollar a la gente. Tenemos muchos vicios de la cultura laboral, están acostumbrados a que nada más todo sea arreglado con dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dices tú, a ver, ¿cómo es que le estás dando relevancia y preponderancia al gerente de operaciones, al gerente de ingeniería, al contralor que maneja
dineros, pero no hay nadie de recursos humanos. Entonces ya lo estás minimizando. Decir, oye, como si fuera algo que al final voy a tener que hacer. Entonces, ahorita no me preocupo, ya después lo veré. Y no, o sea, si tú desde un principio estás considerando y dándole el valor a la función de recursos humanos, ahí es donde verdaderamente se va a comportar como un socio estratégico, como verdaderamente involucrarlo. En mi experiencia, cuando yo entré ya a las operaciones, tuve diferentes gerentes de operaciones y había algunos gerentes a los cuales yo les di servicio en donde de repente, pues ya me informaban, por cierto, vino una visita porque vamos a tener un nuevo negocio y vamos a estar aquí, ayúdanos, ¿no? Con un servicio de coffee break. Y yo, ok, está bien. Y yo los apoyaba sin ningún problema. Y tenía otros gerentes de operaciones que verdaderamente me involucraban en todo lo que era el negocio. Desde, oye, Iván, fíjate que estamos viendo la posibilidad de la introducción de un nuevo producto, va a ser con estas características, tenemos estas broncas, oye, ¿tú cómo ves para ver la mano de obra? Pero ya desde un principio estaba siendo involucrado desde la semilla, ¿no? del negocio, o cualquier situación. De repente, oye, ¿sabes qué? Me preocupa que he tenido varias reuniones con uno de mis colaboradores y veo que su desempeño no se está dando en las condiciones, ¿qué me recomiendas? En fin, o sea, me daba a mí en lo particular esa radiografía de lo que pasaba en el negocio, en todas las visitas, en todos los momentos relevantes de lo que sucedía en la operación, recursos humanos estaba presente. Entonces, le daba un valor igual de importante que al gerente de ingeniería, que al gerente de producción, todos tenían el mismo peso. Entonces, para mí pensar de pronto, ahorita no es relevante recursos humanos y lo veo hasta el final, me parece que eso es por una falta de desconocimiento del impacto que tiene la función de recursos humanos y creo que también es motivado tal vez por nosotros mismos, por no hacer el rol que nos corresponde hacer y de repente estar en la cómoda, ¿no? Decir, bueno, pues simplemente pues yo no me involucro, ahí cuando necesiten gente, pues ahí me avisan y yo les consigo, o si les necesitan un coffee break, yo con todo gusto les hago el mejor coffee break. Pero pues eso no va a agregar verdaderamente el valor, ¿no? Y más cuando ahorita tú estás hablando de que las nuevas generaciones están buscando otro tipo de experiencias laborales con mayor sentido. Y eso quiero que sepas que se da en todos los niveles. No es exclusivo. A veces cuando hablamos de generaciones nos enfocamos nada más a los administrativos. No. También tenemos que hablar del personal del piso de producción. Y entonces, así como hay diferencias hoy en día en las generaciones, y creo que siempre han habido, o sea, siempre ha habido diferencias en las organizaciones por la mezcla de generaciones, pero creo que el aderezo que hay hoy en día es la tecnología, o sea, la tecnología que está evolucionando tan rápido y que las nuevas generaciones ya nacieron con eso. Entonces, eso le da otro ingrediente a vivir una vida mucho más acelerada, y a las personas de generación X, como el caso de un servidor, que pudiéramos no darle la importancia, estamos equivocados. O sea, necesitamos vivir también al mismo ritmo que las nuevas generaciones y enseñar a las nuevas generaciones cómo comprender las generaciones anteriores. O sea, también, aquí totalmente. Es de pronto, veo artículos y la publicidad de que hoy las nuevas generaciones quieren esto, hoy las nuevas generaciones quieren aquello. Está bien, pero también hay responsabilidades de las nuevas generaciones con las anteriores, porque al final la generación X, todavía baby boomer,
son los que están dirigiendo las empresas, en gran medida. Todavía no llegan o no son el dominio, la generación millennial, hacia allá va, pero pues hoy por hoy el que parte el queso es uno de la generación X y es uno de la generación de Baby Boomer. Entonces, Sí, claro. es en los dos sentidos. Totalmente, o sea, cómo gestionar hacia abajo, pero también cómo gestionar hacia arriba, Sí. ¿no? Cómo tener esa gestión inversa con las personas, entender también cuál es el pensamiento de mi jefe para poder saber qué es lo que espera de mí, qué es lo que se espera de mi rendimiento, de mi trabajo y de mi posición, ¿no? Entonces, súper interesante eso, Iván. Voy a tomarme un minutito para saludar a las personas que nos están viendo, están escribiendo. Lari, ¿cómo estás? Saludos. Ale Hernández, coach de marcas, síganle en sus páginas, tienen mucho contenido de mucho valor también. Nos dice ahí, hola Ale, ¿cómo estás? Veo también por ahí a Aide González, administradora ahorita radicando en Querétaro, haciendo un trabajo maravilloso también. Un saludo, les mando un abrazo a todos. Por ahí veo, sigue Gabriel con nosotros, Alma, Monse. Entonces, un abrazo, muchas gracias por seguir con nosotros. Y pues bueno, entendiendo esta parte y que ya lo hablamos sobre que hoy en día es sencillo emprender y que algo tendrá que ver el que a lo mejor la persona en una organización diga, no me siento cómodo, puedo empezar algo yo solo, ¿no? Y empieza esta fuga de talento que existe en las organizaciones. ¿Qué pueden hacer las organizaciones hoy en día para adaptarse a esto y retener el talento que sucede? Me pasaba la semana pasada, hablaba con el director de recursos humanos bueno, no, el gerente de recursos humanos de una empresa de gas aquí en la región, y me decía, es que, ¿sabes qué? De repente vienen chavos que decimos, híjole, los queríamos desarrollar y vamos a trabajar bien padre con ellos y se fueron, y ahorita están haciendo cosas tan padres que quisiéramos que estuvieran haciendo aquí, y no encontramos el por qué se nos están yendo. Entonces, ¿qué pueden hacer o cuál es el camino para que las organizaciones puedan retener a esas personas? Mira, también lo mencionaste al principio y es tener comunicación con ellos. Yo, fíjate que tengo un buen amigo y compañero de cuando trabajaba en John Deere, que este cuate tenía, al momento de la evaluación de clima organizacional a través de encuestas, él era la operación que él administraba, la número 1 en niveles de satisfacción, a nivel mundial. O sea, estamos hablando a nivel mundial, no solamente en México. Y él, recuerdo que estuvo en una de las plantas que pues no era la más glamurosa. O sea, era una planta en donde desde el momento que pisabas ya era producción, ya estabas en el piso de producción, todo era en torno al piso de producción, las oficinas estaban adentro de la planta, ahí no existía corporativo y nada, eso era por el camino duro. Sin embargo, tenía el mejor nivel de satisfacción en sus equipos de trabajo. Y luego lo cambian de planta, administra otra planta y vuelve el mismo efecto. Levanta los niveles de satisfacción del personal. Entonces dices tú, a ver, ¿aquí cuál es la constante? Pues una de las constantes era, en este caso, la persona de recursos humanos. Y yo platicaba con él y le decía, oye, ¿cómo le haces? Porque, por ejemplo, yo, no sé, estaba en Torreón y no sé si tú tuviste o has tenido oportunidad de visitar las instalaciones de John Deere en Torreón. Sin embargo, son instalaciones, te puedo decir, de casi de última generación. Se cuidan mucho los detalles en la planta, tanto en el piso de producción como en las oficinas. Entonces, son instalaciones muy bonitas. Para hacer una planta de manufactura, son instalaciones muy padres.
y hay mucho esfuerzo, sin embargo no tenía los niveles de satisfacción que tenía esta otra planta. No, o sea, eran buenos niveles de satisfacción, sin embargo, los de esta persona sobresalían. Y entonces él me dice, oye, pues esto es bien sencillo, es hablar con la gente. Entonces, hablar con la gente, entenderlos, qué es lo que les preocupa y actuar en consecuencia. O sea, cuando tú generas planes de acción, genéralos en base a lo que los colaboradores te comuniquen, no a lo que tú creas que es lo mejor. Entonces, probadísimo, probadísimo. Entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, por un lado, sí escuchar al colaborador y tener la disposición de hacer los cambios o de hacer los ajustes. Y eso es lo que sucede. A veces no, como organización, como administradores, no estamos escuchando a la gente, les decimos o les damos o las acciones que mejoramos son por lo que nosotros creemos. Porque es como decir el papá con el hijo, yo sé lo que necesitas. Entonces te lo voy a dar. No, señor, estás hablando con adultos. Estás hablando con personas que también tienen gustos, necesidades, y en la medida que logras conectar, va a darse ese cambio. Por ejemplo, fui a una conferencia relacionada con el salario emocional. Y te digo, lo que te voy a comentar hace sentido con esto que te estoy hablando, de entender a las personas. Y ahí me cayó una reflexión muy profunda. Una profesionista consultora hablaba del salario emocional de la mujer, ¿sí? En donde la mujer busca el salario emocional es a través de trascender, ¿sí? Pero hablaba de entender el salario emocional de la mujer profesionista y el salario emocional de la mujer que está en el piso de producción. Es decir, la mujer que está como profesionista tiene un sentido de lo abstracto y la mujer que está en el piso de producción tiene un sentido de lo concreto. Entonces, si uno no tiene ese entendimiento y cree que lo mejor es tener, no lo sé, ahorro para el retiro, pues a lo mejor, y esa es una prestación que quieres tú poner en la empresa porque sabes que va a ser de gran beneficio y que eso va a ayudar sobre todo a las nuevas generaciones a que tengan un futuro más prometedor una vez que se retiren de la parte productiva. A lo mejor la profesionista sí lo va a entender, porque puede ver esa parte abstracta hacia el futuro y esperar esperar hoy para un bien mayor en el futuro. La persona que está en el piso de producción, ella necesita resolver su vida aquí y ahora. Entonces, sí, o sea, por eso cuando hablan de que, oye, en esta organización tú tienes un salario, no sé, de 500 pesos diarios, y en la otra empresa te dan 510 pesos. Uno puede decir, oye, por 10 pesos, pues no, pues 10 pesos ya es un camión más, ¿sí? Exacto. Ya me complementó para hacer el siguiente transporte. Bueno, entonces esa es la sensibilidad que debemos de entender de las personas. Entonces, para mí, el poder tener esos canales de comunicación lo suficientemente robustos que permitan traducir las necesidades de la gente hacia la administración, que la administración los pueda entender y que pueda trabajar en consecuencia. Entonces, a veces queremos buscar lo más rebuscado, la solución más inesperada, y está al alcance. Y ejemplos, pues aquí te acabo de mencionar el caso de este compañero y amigo mío de uno de los trabajos que tuve, en donde pues era eso, ¿no? Entonces sí, es eso, y que nosotros como administradores de las organizaciones podamos tener la sensibilidad, la flexibilidad y el actuar en consecuencia. Totalmente, y escucharlos. Fíjate que conozco un caso similar
donde la organización les ofrece, son 3 meses como la parte del outsourcing, y en el momento que tienen su planta, pues entra un fondo de ahorro, ¿no? Y es tal cual lo que tú dices. Dice a lo mejor la persona administrativa, oye, pues es que estás ahorrando, la organización te va a dar, te va a llegar una buena lana en 6 meses, pero el que está trabajando al día dice, ah, chis, o sea, me vas a quitar. El líquido para el viernes no lo tengo. Exactamente. Entonces, lo que dice la organización es que les damos las plantas y se van. ¿Por qué? Pues por eso, porque básicamente le bajaste, sí, le va a llegar un dinero después, pero él está ahorita pensando en el viernes, sábado, que tiene que pagar los zapatos, que la ropa, etcétera, ¿no? Y no es una solución, no debe de ser una solución tan larga como la de ir y decir, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque hay personas que incluso te pueden decir, no quiero la planta, Sí, ¿no? prefiero tener el efectivo. Claro, o sea, ¿qué está pasando? Y a partir de escuchar a las personas, puedes entenderlas, ahora sí que puedes ponerte en sus zapatos y decir, va, ¿qué modificamos para que este lugar sea un lugar atractivo para quedarte, para entonces sí hacer carrera, ¿no? Y esa parte es fundamental. Iván, 3 preguntas que quiero hacerte, las hago y me las contestas. Si quieres ahondar ahí en la formación, me dices, ¿no? Antes, pues obviamente eres un líder en la rama, en recursos humanos y en lo que has logrado aquí, en todos los proyectos que has participado. ¿Y cuáles son las 3 cualidades más importantes que debe de tener un líder para ti? Pues creo que es la habilidad de generar confianza, o sea, poder construir confianza con las personas. El otro aspecto es la comunicación en 2 vías. Creo que eso es otro parte medular. Y el tercer elemento es la cuestión de la empatía. Sí, hay muchas otras características, que tenga visión, que pueda desarrollar a los demás, en fin, creo que todos son elementos importantes. Sin embargo, estos 3 aspectos creo que son la base, porque si no hay eh, confianza, pues difícilmente van a poder avanzar las demás cosas, ¿verdad? Difícilmente el colaborador o el colega va a tener certeza si va a crecer o no va a crecer, si va a aprender o no va a aprender, si lo que le llego a confiar o a decir y que yo quisiera que no se supiera, pues no lo sé y a lo mejor no se lo voy a decir y era importante haberlo dicho. En fin, o sea, todo el tema que hay en la confianza. El tema de la comunicación, que lo vas ligado con la confianza, es el tener la apertura suficiente para poder ser rebatido cuando tienes una opinión y la otra persona tiene un punto de vista distinto, pues darle la pauta para que te lo diga y tú poderlo escuchar. Y a lo mejor, si de pronto lo que te están diciendo no estás de acuerdo y te genera incomodidad, pues en lugar de imponerte por jerarquía, lo que puedes decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a dejarla de ese tamaño, dame oportunidad de reflexionar y volvemos a discutir el tema. Entonces ahí está la comunicación en 2 vías y el tema de la empatía. Y esto va ligado también al entender las generaciones. Y hay muchos ejemplos, ¿no? De repente cuando ves las situaciones del 9, que uno dice 9 y el otro dice que es 6. Si lo estás viendo, Sí. y los dos tienen razón. Bueno, entonces, en la medida que tú puedas tener esa perspectiva contraria y que puedas entender a tu colaborador o a tu compañero, a tu par, creo que esos 3 elementos van a permitir que los demás aspectos del líder vayan floreciendo. Perfecto.
El mensaje que nos puedas compartir, el mensaje que te haya marcado en la vida, ya sea de un libro, de una película, lo que sea que hayas visto, un mensaje que digas, este fue un parteaguas. Fíjate que yo no te pudiera decir que hay una cosa en particular. Creo que los momentos que me ha tocado vivir en mi carrera profesional se van entrelazando. Y de repente, si yo te dijera, oye, algún líder que te haya eh, marcado, dice, no hay un líder, porque tengo la fortuna de haber tenido diferentes jefes y en cada uno de ellos saco lo mejor. O sea, de repente yo tuve un jefe a quien todavía tengo la oportunidad de seguir viendo y aprecio mucho, que era una persona muy equilibrada, con mucho nivel muy ecuánime al momento de escuchar situaciones o noticias o sucesos complejos. Él siempre marcaba, mantenía una estabilidad emocional muy sólida, muy profunda, y también era una persona que inspira mucha confianza. O sea, inmediatamente él lograba conectar. Entonces, había dos atributos ahí que me parecían muy relevantes. Luego tuve otro jefe en donde eran de esas personas que no era, o lo odiabas o lo querías. Así era muy radical el tema y no era sencillo poder tratar con él. Sin embargo, él lo que me gustaba o que admiraba mucho era su determinación como individuo, como líder, en donde él, a pesar de que pudiera haber un horizonte bastante nebuloso, él tenía muy claro hacia dónde quería dirigir la organización. Entonces, esa determinación para mí me parecía fundamental. Y luego el otro aspecto, el tema de la empatía y la calidez. O sea, creo que esos son los tipos en otro jefe que tuve. Esas dos cualidades eran muy importantes. Entonces, para mí eran los cambios que fueron o que han ido marcando en mi actuar. Además de situaciones como, por ejemplo, yo tengo la gran fortuna de ser papá y tengo 4 hijos. Entonces, cada uno de ellos me ha ido cambiando, ¿no? Entonces, y me ha ido a entender otras cuestiones y a valorar más los pequeños detalles. O sea, la vida es muy corta, entonces Totalmente. ese tipo de cuestiones para mí han sido aspectos que me han marcado. Ok, perfecto. El mensaje entonces sería sacar lo mejor, ¿va? ¿Sí? Sacar lo mejor de cualquier situación. Exactamente, exactamente. Perfecto. Y pregunta, si tú pudieras viajar en el tiempo, Iván, ¿qué error de tu vida profesional, personal, lo que nos quieras compartir, hubieras corregido y cuál no corregirías? Bueno, fíjate que me hicieron esa pregunta recientemente. Me dijeron, oye, si tú pudieras cambiar, tuvieras tu máquina del tiempo y regresarías, ¿qué harías diferente? Yo, eh, hoy que he tenido la oportunidad de pues haber estado en diferentes ciudades con culturas distintas, pero buena parte de mi trayectoria fue en una organización en donde me ha marcado y creo que tiene muchas características que son alineadas conmigo, a mi forma de ser, a mi forma de valorar las cosas. Sin embargo, el mundo es mucho más complejo. Entonces, creo que a mí me hubiera gustado haber tenido
una exposición a otras culturas de manera más acelerada. Hoy lo estoy viviendo, hoy que ya he estado en otra organización, que tuve grandes aprendizajes, ahorita que estoy arrancando otro proceso como en temas de consultoría, donde estoy viendo a otros clientes bajo otra perspectiva, donde ellos te dan el voto de confianza de que lo que vas a proponer es lo que ellos están necesitando y es un gran compromiso. Y empiezas a ver esos diferentes matices de las culturas organizacionales y que te va generando una capacidad de poder ser mucho más adaptable, ¿no? Entonces, digo, no es algo que hago más conciencia de ello, de poder tener el chip en consciente, en on, de esa flexibilidad cultural que creo que nos ayuda muchísimo para tener esa conexión con las personas. Súper bien. Muy bien, Iván. Pues no me queda más que agradecerte todo lo que nos has compartido. Creo que a muchas de las personas que lo vieron y muchas de las personas que lo van a ver después cuando ya tanto se publica en Facebook como en YouTube, les va a servir muchísimo escuchar esta perspectiva del valor del factor humano en las organizaciones, que es medular para cualquier éxito en cualquier negocio, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerte que nos hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido todo esto. Te deseo todo el éxito del mundo en esto que estás emprendiendo ahora y pues agradecerte y gracias por compartirnos tu lugar correcto en el momento justo. Muchísimas gracias, Daniel. Pues muy contento, nuevamente agradecido que hayas tenido la atención con un servidor de conversar pues en temas que en lo personal me apasionan, me gustan muchísimo y que tenemos que seguir trabajando en robustecer al profesional de recursos humanos y que siga ganando terreno, como hoy en día ya hay muchas organizaciones, en otras todavía hay trabajo por hacer, pero es también rol nuestro de estar continuamente preparados y a veces eso puede ser desde el propio autoestudio, ¿no? De estar al pendiente de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Hay muchos sites o páginas en internet que son de alta especialización en materia de recursos humanos, en donde el estar leyéndolos te va poniendo al día, algo que yo he ido desarrollando como un hábito. Yo a las personas que no estén, yo los invito a que se integren a LinkedIn. Creo que eso es una red profesional de alto valor y que las personas que ahí publicamos, en una muy buena parte procuramos publicar información del ramo de especialización que pueda ser de utilidad, ¿no? Entonces, a mí en mi caso particular, me obliga a estarme actualizando, estar todos los días, leo los periódicos, leo 4 o 5 periódicos, qué es lo que está pasando, la parte de financiera, la parte de tendencias, ver qué son algunos otros blogs en materia de liderazgo, en materia de administración del desempeño, en materia de salud y bienestar, en materia, pues el campo de recursos humanos es muy vasto. Entonces, es ir nutriendo para que puedas ir hablando también un lenguaje de negocio más apropiado, ¿no? Y eso nos va a permitir a seguir generando mayor confianza con nuestros clientes o con nuestros socios de negocio, que es el que va marcando la pauta. Totalmente, hoy es una maravilla el Internet, tienes acceso a información muy valiosa y también tienes acceso a información a veces no tan valiosa, tenemos que ser muy inteligentes de ver qué estamos consumiendo, pero la verdad es que tienes
Hay canales dedicados a generar contenido de valor desde YouTube. En LinkedIn hay muchísima información de mucho valor también. Hay podcasts, hay muchas cosas donde uno puede aprender muchísimo. Entonces, es verdad, hay que actualizarnos. A final de cuentas, terminando una carrera o terminando un proceso en un trabajo, no va a llegar un momento en que lo sepas todo porque el mundo cambia tan rápido que tienes que estar actualizado. Así y esa es. creo que también es otra habilidad de cualquier líder, ¿no? Saber actualizarse, Exactamente. saber aprender y desaprender para volver a aprender. Entonces, muchísimas gracias, Iván. De verdad, te mando un abrazo. Te deseo lo mejor. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, pues igualmente lo mejor, Daniel. Yo los invito a las personas que quieran conocer más de un servidor, visiten en LinkedIn. Estoy ahí, Iván Viveros. Entonces ahí publico de manera cotidiana aspectos relacionados con el campo de recursos humanos, esperando que puedan ser de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo también para ti, Daniel. Muchas gracias. Un saludo a todos los demás. Rosy, te mando un abrazo también, te estimo mucho. Saúl y todas las demás personas que se integraron, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos a todos, nos vemos, Iván.